Evangelio según Mateo, capítulo 5, versículo 38. Primera de Corintios, capítulo 13. ¿Hay alguna conclusión que podéis haber llegado cada uno de vosotros en todo lo que hemos visto hasta ahora acerca de este asunto del amor? En concreto en la vida de iglesia y en nuestra vida general y personal. Hemos podido decir, o tú puedes decir de manera particular, qué es lo que has visto, cómo te ha afectado, o cómo pueda tocar tu espíritu y tu corazón. Estamos dedicando varios domingos a ver acerca del amor, su definición, la aplicación, o alguna de las implicaciones que podemos ver, pero ¿ha significado algo esto para ti hasta ahora? ¿Has hecho algún tipo de autoexamen en tu propia vida, en el ejercicio de esta tarea que es la de amar? ¿Has podido ver si están las cosas bien o hay algún defecto? ¿Lo has traído delante del Señor en lo que hayas podido ver o sentir en tu propia experiencia? ¿Hay algún aumento de esfuerzo en mejorar ese aspecto que es el amor? ¿Y cómo lo aplicas en tu ministerio o en tus responsabilidades en la iglesia, como también en el hogar? ¿Te esfuerzas de verdad? Porque en todo lo que hemos estado viendo de que el amor es sufrido y es benigno y todavía lo que nos queda por ver, lo que tenemos que hacer no es pensar tanto en lo que es la teoría general, sino que tienes que pensar en ti mismo. No es buscar en cómo esto se está viviendo o se está aplicando en el que está a tu lado o en aquel que tú conoces, sino si esto es una realidad y hay una mejora, un progreso en el amor. En el pasaje que hemos leído en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, que es parte de ese sermón de la montaña de Jesús, hemos podido ver hasta qué extremo el amor nos debe de llevar. Si el Señor está diciendo, oísteis que fue dicho amar a vuestros hermanos y claro, nosotros decimos sí, amén. Pero nuestro Señor Jesucristo dice no es suficiente. Por lo menos no es suficiente para el creyente, para nosotros los que decimos ser cristianos, hijos de Dios. No es únicamente que nosotros amemos al hermano o al que es cercano a nosotros, sino que amemos incluso al enemigo. Y seguramente para los oídos de los discípulos, como también para los que estaban presentes ayer, los judíos, el hecho de poder hablar de amar a los hermanos, amar a los que son de la misma religión, de la misma fe o simpatizantes, y amar al extremo de los enemigos es una distancia inmensa. Y incluso quizá podrían decir esto es imposible y en realidad esto sería imposible si no fuera, como hemos dicho en alguna ocasión, por la obra del Espíritu en nosotros, porque no es únicamente que lo veamos, sino que lo hagamos. En otras palabras, vosotros los que decíais ser cristianos evangélicos y que habéis comprendido el amor de Cristo y habéis entendido acerca de la salvación, habéis comenzado una senda, un camino que os tiene que llevar mucho más lejos y no va a terminar nunca. Fijaros cómo lo dice también nuestro Señor Jesús: sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. En la manera que Él nos ha amado a nosotros y cómo lo ejerce, que incluso dice deja caer la lluvia sobre justos e injustos, así también nosotros deberíamos de actuar y por tanto el ejercicio de nuestro amor no debe ser con aquellos que simpatizamos, sino que tiene que ir incluso más lejos. Y aun cuando haya alguien que te abofetee o que te quiera quitar tu capa o que quiera exigirte caminar una milla, tu actitud, tu deseo, tu anhelo
por causa de ese amor que dices tener o que debes de tener, tiene que empujar a ir más allá, incluso para orar, amar a tus enemigos. ¿Es esto así? ¿Lo estamos viendo? ¿Hay este progreso en nosotros? Fijaros lo que nos dice en esta progresión, en este crecimiento, ahora en el versículo 5. El amor no hace nada indebido. El amor tiene unas funciones concretas, ¿de acuerdo? Y no podemos buscar más que eso. Es decir, para aquello que ha sido creado, es para aquello que nosotros lo estamos usando. Y no puede usarse para otra cosa. Es decir, tú no vas a poder sostener, y perdonar que traiga este ejemplo ridículo, pero es así a la luz de las Escrituras. Tú no puedes traer tus hortalizas, tus comidas, para sostener los tabiques de tu casa. Tú no puedes utilizar los detergentes de limpieza para eliminar las impurezas de tu estómago. Es decir, cada cosa tiene su función y para eso ha sido creado. Por tanto, Pablo lo que está diciendo es, tienes que dedicar el amor a las cosas que son debidas, a las cosas que son adecuadas. El amor no hace nada indebido. O en otras traducciones que pueden hablar de el amor no es rudo, no es áspero. Creo que lo que nos está diciendo y el ejemplo que lo podemos tener negativo de los fariseos en el tiempo de Jesús o de ese fariseísmo que todavía hoy puede haber entre nosotros, es que nos puede hacer pensar o podemos hacer que el amor sea una excusa para poder hacer aquello que nos apetece o actuar de la manera que nosotros podamos sentir. Es decir, ¿cuántas veces hemos puesto la excusa del amor para hacer las cosas más bárbaras o más inconvenientes o fuera de lugar? Ya hemos puesto algunas veces ese ejemplo dramático, ¿no? de alguien que ama tanto a su esposa que la mata para que no sea de otro. Y uno pone la excusa, es que la amaba mucho. No, al contrario. El amor no estaba para eso y no podría llevarte en ninguna manera a eso, a esta actitud indebida o pecaminosa o violenta o malvada o tan ruda en tantas veces. A veces y hay movimientos que se están haciendo de pedofilia, de un amor sexual con respecto a los niños. Y esta gente que quiere abusar de los niños de esta manera suelen decir, es que lo amo. Es decir, un hombre de 60 años que pueda decir que ama a una niña de 14 años, eso no es amor. El amor no ha sido creado para eso. Y podemos ver constantemente una actitud creciente en esta línea sexual, hablar de los apetitos carnales y sucios, mentales del ser humano y poner la etiqueta de que esto es amor. Amor por la patria. Y que amamos tanto a nuestra patria o nuestro concepto de patria que somos capaces de invadir a otro país. Y decimos que esto es por amor a la patria, por amor a la bandera. Y podemos hacer de las cosas más bárbaras, a veces realmente malvadas y a veces también ridículas. O cuando el marido dice que puede amar a su mujer y puede amar a la vecina o a la compañera del trabajo y tener una actitud de infidelidad y dice, es que yo amo a las dos. Pero nosotros decimos, el amor no ha sido creado para esas situaciones. El amor no nos puede llevar a hacer nada indebido con respecto a los niños, como he puesto el ejemplo, a la vida matrimonial o con respecto a las cosas sociales o de la misma patria que tanto hablamos. Por tanto, tendremos que tener cuidado, porque sí, tenemos que tener todos nosotros este concepto de amor y crecer en el amor y extenderlo, pero cuidado que no nos lleve a hacer nada indebido o inadecuado.
de una manera general o de una manera concreta. ¿Por qué amas tu don? ¿Por qué amas ese deseo de servir al Señor de cierta manera, si es que lo amas? Porque ya hemos establecido en el capítulo 12 que por ser creyente tienes unos dones que tienes que ejercer en lo que es la vida de iglesia para edificar a la iglesia y honrar a nuestro Dios. Por tanto, los tienes, lo escondas o no lo escondas, lo uses o no, quizá lo has guardado en tu armario, pero tienes unos dones como creyente para ejercerlo. Y se supone que los amas, que amas esa posibilidad de servir al Señor de esa manera concreta. Pero ¿estás ejerciendo tu don porque amas al Señor, porque lo amas de esta manera? ¿O estás buscando algo que es inadecuado o que es indigno? ¿Estás amando ese don dentro de la iglesia para envanecerte, para hincharte, como visto, para hacerte más grande o creerte más importante? ¿Hay en tu deseo de obrar en la iglesia y de actuar de una manera concreta, hay algún deseo oscuro? ¿Tienes alguna actitud venenosa dentro de ti? Tienes que tener mucho cuidado porque quizá tú te engañas diciendo que amo mucho cuando en realidad lo que estás haciendo es amar tu vicio, amar tu deseo oscuro, etc. El amor no hace nada indebido, nos dice. Si realmente esto es así, si hay esta actitud negativa con respecto a la iglesia o con cualquier otro contexto dentro de la familia, ¿no habéis visto, por ejemplo, que hay algunos padres que dicen amo tanto a mis niños o a mis hijos que quiero que sean mejor que yo y que tengan mejor posición o que tengan mejor carrera, etcétera? Y entonces hacen lo que sea posible para que sus hijos puedan alcanzar esos objetivos, cuando en realidad a lo mejor no es el amor al hijo, sino amor al orgullo, a la vanidad, al querer poder decir, fíjate lo que he podido conseguir para mi hijo. ¿Hemos preguntado a nuestros hijos qué es lo que ellos quieren? ¿Estamos ayudándoles a que se dignifiquen como seres humanos? ¿Qué estamos haciendo con nuestra esposa? Los maridos o las esposas con sus maridos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo actuamos? ¿Estamos diciendo que la amamos para que me sirva o la estamos diciendo que la amamos para que se dignifique como persona? El amor no hace nada indebido y por tanto tenemos que buscar todo lo que es correcto y bueno a la luz de las Escrituras. No escuchéis lo que diga el mundo que es el amor y a dónde el amor nos lleva, porque nos va a llevar a vicios todavía aún más terribles de los que estamos viendo. Y vayamos a ver qué es lo que la Biblia nos dice. Y la Biblia nos dice que tenemos que caminar incluso para poner la otra mejilla, para dar la capa o para andar una milla más con nuestro enemigo. El amor no puede esconder tus pecados, tus faltas. Sí, es verdad, si leéis en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8, dice, el amor cubrirá multitud de pecados. Y a veces se ha utilizado estos versículos, que es una cita de Proverbios, para decir, bueno, se ha hecho cosas que están mal, que son feas, las ponemos debajo de la alfombra para que no se vean y no se noten, hasta que la alfombra tiene un bulto exagerado. Pero no está diciendo este pasaje, Pedro no está diciendo, ni Proverbios con Salomón, que los pecados haya que esconderlos y disimularlos. Cubrirlos significa solucionarlos. Es tratarlos de la manera adecuada. Igual que nuestro Señor Jesucristo cogió a nuestros pecados y los cubrió con la sangre del Señor Jesucristo. Es decir, los quitó de su presencia para que no afectaran en su relación para con nosotros. Es decir, que pudiéramos alcanzar la salvación. ¿Lo hacemos así con nosotros mismos? Mirad, si realmente amáis, no escondáis los problemas o la situación que tengáis. No excuséis vuestro pecado. Tenéis que eliminarlo. Todo obstáculo, toda barrera, todo problema que pueda impedir el ejercicio del amor en nuestras vidas, en nuestra familia o en nuestros ministerios o servicios en la iglesia, esos pecados, esas debilidades las tenemos que quitar.
¿No habéis escuchado alguna vez en la vida social en la que vivimos, entre amistades o amigos, de que hay personas que mienten por amor? A veces lo vemos en la misma medicina o familiares con respecto a enfermos. Mentir por amor. El amor no hace nada indebido. El amor no puede actuar de esa manera. Y a veces nosotros queremos mentir para encubrir y así no hacer daño, cuando en realidad nuestra actitud, nuestro carácter cambia y hacemos daño. Por tanto, lo que tenemos que hacer es, si realmente amamos y queremos hacer las cosas como se deben de hacer, tengo que solucionar mis tensiones, mis sombras, mis faltas, mis debilidades, mis pecados, para poder amar bien como se debe. No debo permitir ningún tipo de debilidad en mi vida, ninguna cosa oscura que vaya a entorpecer lo que yo debo de hacer. Así que si tu matrimonio va a mal porque no hay ese amor que hubo en un principio, porque hay algún obstáculo, no engañes, no mientas, como hacía David. Quita el pecado de tu vida para que puedas amar como se debe. Y si hay alguna barrera, hay algún obstáculo, hay algún problema que puedas tener en tu vida, algo oscuro que te impida obrar aquí, no escondas tu pecado, soluciónalo para que tu ejercicio en la vida de la iglesia sea para edificación y sea de una verdadera muestra de amor. No excuses para nada, de ninguna manera, tus propios pecados, ni los pecados de otros, por supuesto. Cuando nos está diciendo Pablo que el amor no hace nada indebido de manera positiva, nos está diciendo que el amor ha de hacer lo que debe. Ha de amar de la manera correcta, como se debe de amar a la luz de las Escrituras. Ama a tu hijo sin ningún tipo de aspereza. Ama a tu pareja, si eres hombre, a tu esposa, como vaso más frágil. Si eres mujer, con respecto a tu marido, con el respeto que sea adecuado a la luz de la palabra. Pero tienes que amar de la manera que se debe de amar. Y no como has escuchado en algún libro de filosofía o alguna ética humana. Ve a las Escrituras y mira cómo se debe de amar y entonces podemos ver el amor de Dios, como hemos leído, que aun sabiendo la corrupción de nuestro pecado y la arrogancia de nuestras actitudes, permite que salga el sol cada día y que tengamos la lluvia necesaria y que no falte alimento o vestido para justos y para injustos. O lo podemos ver en nuestro Señor Jesucristo, que vino aquí a este mundo no para morir por los justos, sino para morir por los injustos. No para aquellos que estaban sin pecado o que se consideraban sanos, sino para morir por los pecadores y por los enfermos. Si tenemos ese ejemplo en nuestro Señor Jesucristo, ¿en qué ejemplo nos estamos fijando? Para ver cómo es nuestro amor. El amor no hace nada indebido, sino al contrario, todo lo que debe. Pero no solamente así. ¿Cómo es tu servicio en la aplicación de la vida de iglesia? Actitud eclesial. Porque al final lo que estamos viendo es que este amor tiene que ver con respecto a los dones. ¿Cómo estás viviendo tu amor o actuando con tu amor en la vida de iglesia? Es para edificar como debe. ¿Qué dice la Escritura que tiene que ser una persona de oración? ¿Qué dice la Escritura que tiene que ser una persona que ejerce su parte de responsabilidad en algún área? Evangelismo, enseñanza, instrucción, consuelo, llamadas de teléfono. ¿Cómo lo hacemos? Porque lo que nos está diciendo es que el amor tiene que hacer lo que debe. Para eso el Señor te lo ha dado, para eso te ha creado unos sentimientos y una actitud y una voluntad. ¿Cómo debes de buscar lo que dice las Escrituras? ¿Cómo amas los principios cristianos? ¿Cómo amas los principios de la palabra de Dios? ¿Simplemente lo lees como una teoría o haces lo que debes? Si amas la palabra de Dios, ¿cómo la aplicas? ¿Cómo la vives? Si te dice la Escritura que has de reunirte, que has de orar por los otros, y te dice que tienes que tener unas responsabilidades en ciertas cosas, ¿cómo lo estás ejerciendo? ¿Realmente amas la palabra de Dios? No únicamente para no hacer
no hacer lo que es indebido, sino para hacer lo que es debido. Y así podríamos ir por todas las áreas que podamos pensar. ¿Cómo amas al Señor Jesucristo? ¿Y cómo amas su gloria y su honra? ¿Estás buscando lo mejor para Él y que sea ensalzado y reconocido en la sociedad? Y decimos, amo tanto al Señor Jesucristo que mi deseo es que el mundo entero lo conozca. Amén por ese deseo. ¿Pero qué haces para que eso sea así? ¿Estás aplicando los principios cristianos en tu vida para que tus obras hablen bien de nuestro Señor Jesucristo? ¿Estás llenando tu mente y tu corazón y tu boca de palabras para que el mundo sepa lo que tú deseas? Porque el amor nos tiene que llevar a aplicar lo que decimos que creemos y que defendemos. Por tanto, sí, no nos podemos conformar con lo que tú digas que tienes de amor y tienes que ir un poco más lejos. Nos dice además, el amor no busca lo suyo, no es egoísta o no es egocéntrico. Ciertamente hay cosas que son dignas que tú busques. Dignificarte como persona es lo correcto. Y es bueno que tú busques todo aquello que te va a producir felicidad, estabilidad, bienestar, etc.